compañeros, ¿qué tal? Hoy estamos con un coleguita, aquí está, Pablo. Hoy venimos un poquito de relax, la verdad. Yo estuve una semana y pico de vacaciones y muchos excesos en las vacaciones, ¿a que sí? Bastante. Bastantes excesos. Hoy apetece una jornadita de relax, así que vamos a ir al pulpo a ver si cogemos alguno. Y nada, más que nada porque está el agua limpia, ya abrió la veda hace un tiempo y bueno, nos apetece la verdad ir una jornadita así tranquilita de relax, a ver si vemos algún pulpete por ahí. Y bueno, el agua parece que está bastante cristalina, así que eso va a ayudar. Y bueno, a ver si hay suerte y cogemos alguno. Venga chavales, hasta después. Saludos. Nada más entrar al agua ya me di cuenta de las falsas expectativas que me generé fuera. La verdad que desde fuera pues se apreciaba que estaba limpia, pero bueno, en cuanto entré pues no fue así. Estaba bastante turbia. A esta zona hacía muchísimo tiempo que no venía, unos cuantos meses, y la verdad que me quedé sorprendido de la cantidad de laminaria que creció este año. Por lo que me tienen comentado, pues creció en general en todos lados, este año creció muchísimo el alga. Pero bueno, así va a ser muy complicado localizar un pulpo. Es una zona que conozco bastante bien y bueno, pues así es difícil. Entre la turbidez y la cantidad de algas que hay que tapan prácticamente toda la roca, la verdad que, bueno, las zonas todas que conocía prácticamente ya ni las reconocía de la cantidad de alga que había. Así que ya nada más entrar al agua se torció un poco la jornada, pero bueno, pues ya que estábamos en ella, pues intentaríamos realizar alguna otra captura, ya que lo que es la búsqueda del pulpo iba a ser totalmente complicado con este tipo de condiciones. Había una termoclina bastante pronunciada, había 18 grados en superficie y entre 4 o 5 metros se mantenía esa temperatura, pero más abajo de eso pues ya descendía bruscamente hasta los 14 grados. Y dando por perdida la búsqueda del pulpo, pues bueno, a ver si conseguía realizar algún otro tipo de captura. Y me mantenía en esta barrera de agua caliente, que es por donde suele estar el pescado cuando hay estas termoclinas. Y nada, hago un pequeño acecho y entre el alga consigo hacerme con un sargo. Aquí ya estoy en otra zona, estoy en la parte alta de unas piedras y aquí realizo otro acecho a poca profundidad, manteniéndome en la zona caliente del agua. Y cuando empiezo a realizar el acecho, pues ya me encuentro un pulpete pequeño, un kilo y poco, pero lo dejo para que siga creciendo. Aquí sigo por la misma zona y en esta bajada localizo una cueva. Nada más entrar a ella distingo un sargo. La verdad que con la turbidez y la sombra de la cueva pues no logro diferenciar mucho el tamaño que tiene, me quedo apuntándolo, pero al final me di cuenta que es pequeño. Y levanto la vista y al fondo, por el otro lado de la entrada, pues veo un sargo bastante grande comiendo en el mejillón. No se aprecia muy bien, pero al final no le disparo y no veo un disparo certero y se acaba marchando.
aquí, amigos, otro punto importante de la pesca submarina y que también está de nuestras manos, como es recoger la basura que hay por el mar cuando estamos haciendo nuestras jornadas. No cuesta nada de trabajo y si todos aportamos nuestro granito de arena podremos mantener los océanos un poco más limpios. Aquí otra captura a poca profundidad, una captura rápida de otro de los sargos. Y después de realizar algunas capturas, ya al final de la jornada, pues al final di por perdido la búsqueda del pulpo, pero tuve suerte y me encontré a este kraken nadando por fuera. No quise arriesgar a cogerlo con las manos, era bastante grande, así que preferí dispararle con el fusil. Y con esta captura ya doy por finalizada la jornada, una jornada tranquila pescando a poca agua, una jornada complicada, aguas turbias, mucha alga, poco pescado, pero al final logré capturar lo que venía buscando. Aquí está, chavales, la pesca de hoy. Bueno, al final conseguí coger un kraken, como visteis, por fuera, porque lo que son agujeros de pulpo, imposible. El agua estaba bastante turbia y hay muchísima alga y la verdad que vimos un par de ellos vacíos, pero nada más. Y tuve suerte de ver este pulpete guapo, yo creo que pesará 5 kilos tranquilamente. Y nada, y de camino también pillé estos dos sarguetes. Y bueno, va a ser la pesca de hoy, que va a ser relajada, no está mal. Gracias a Pablo por acompañarme hoy. Espero que sea una de muchas. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.